Hola, carísimos en Cristo, bienvenidos a esta meditación, estos ejercicios espirituales que se están realizando para preparar y disponer nuestras almas para vivir una santa Semana Santa. Son ejercicios espirituales cuaresmales con la colaboración de varios sacerdotes. Damos las gracias al Padre Gustavo Lombardo del Instituto del Verbo Encarnado, que nos ha invitado y hecho partícipes de esta colaboración que para mí es una alegría. Saber que hay personas que van avanzando, creciendo en la fe, en su vida espiritual y que quieren ofrecer pues lo mejor de sí a nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que el Señor quiere ser acompañado en el Calvario como la Santísima Virgen, como el apóstol San Juan. Pocos estarán ahí porque subir cargando nuestra propia cruz, como lo hizo el Cirineo, ayudando a Cristo, es muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque la vida ahora nos la presentan para buscar la comunidad, los placeres, el no esfuerzo, etcétera. Eso no es vida, eso no es realidad y menos vida cristiana. En cambio, un cristiano, por eso este periodo es muy bello, un cristiano reconoce la importancia de renunciar a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Cristo. Quien quiera seguirme, son tres grandes pasos en la vida: dejar la vida de pecado, la vida del pasado, purificarnos, reconciliarnos con Dios, tomar la cruz con la fortaleza de la gracia, sabiendo que este es un momento de combate. La vida cristiana es un combate, una milicia, pero seguimos a Cristo y la recompensa no tiene precio, la vida eterna. Por lo tanto, merece la pena la lucha, la fatiga, el resistir, porque sabemos que el premio es muy grande. La vida es corta, temporal, rápida, pasajera, pero el premio no tiene fin. Si vamos al cielo es para la eternidad. Y eso es lo que queremos hacer. Vamos dando pasos, ya llevamos unos días de recorrido, ya el alma seguramente ya se está removiendo, se ha hecho principio y fundamento, estamos ahora en, bueno, y todo lo que el tema del pecado, la gracia, la conversión, etcétera. Y ahora estamos en el periodo, son meditaciones muy hermosas, en el que queremos conocer a Jesucristo. Y eso nos va a entusiasmar porque su persona, su entrega, su fidelidad, su santidad, etcétera. La Virgen María, San José, en el caso mío, pues estamos todavía en la parte de la vida oculta, ¿sí? Los inicios de la vida de nuestro Señor. Bueno, y cómo esto está todo en preparación y ya como un aviso de que la voluntad del Padre tenía que realizarse a través de nuestro Señor Jesucristo. Después meditaremos toda la pasión de Cristo, que realmente nos conmueve, pero desde lo más hondo de nuestra alma, de que Dios se haya encarnado para entregar su vida por nosotros, para salvarnos. Eso no tiene precio. O sea, no, ¿cómo lo podemos agradecer? Gratitud, correspondencia, generosidad en esa correspondencia, fidelidad a lo que es la voluntad de Dios. ¿Sí? Es una forma, digamos, sintética de lo que puede pasar. Y después viene ya la última etapa, las últimas meditaciones, donde uno quiere alcanzar el amor. Alcanzar el amor en la experiencia personal, pero también alcanzar el amor para llevarlo adelante al mundo entero. Bueno, pues con esta ilusión, nuestra meditación se va a centrar. A mí me correspondía la parte de la vida oculta, poca información, pero mucha riqueza de ejemplo, de testimonio por parte de la Sagrada Familia. Y ahora vamos a meditar en el día de hoy, nos vamos a centrar en el niño Jesús perdido y hallado en el templo. Entonces, es muy bello el pasaje, sí hay un poquito más de detalles en ese pasaje, y eso es lo que queremos hacer. Bueno, pues vamos pidiendo luz al Espíritu Santo que ilumine nuestras almas, entendimiento, nuestra voluntad, para que podamos obrar en consecuencia, descubrir a Cristo como luz de mi vida, enamorarme de Él, ¿sí? Experimentar su amor, pero tener un deseo ardiente de llevarlo y proclamarlo al mundo entero. Ese, al final de los ejercicios, después de disfrutar, en el sentido no de gozar, porque es algo muy fuerte, la pasión de Cristo es un hecho muy fuerte, pero después de gustar, de penetrar con la contemplación este misterio, nos sacará al mundo entero. Pedimos luz al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, tu Creador,
y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces estamos hablando el número 272 de los ejercicios espirituales de este libro de San Ignacio de Loyola, donde va describiendo todo lo que les he dicho. Todo esto está descrito y más detallado con San Ignacio, y va pidiendo que se hagan contemplaciones, meditaciones, que se repitan, etcétera, para que el alma, poco a poco, por eso los ejercicios espirituales es un grande regalo para la iglesia. De verdad que San Ignacio fue un instrumento, pero todos en la iglesia católica nos hemos visto beneficiados por los ejercicios espirituales. Bueno, ¿qué pide este numeral 272? Dice, la historia de la visita de Jesús al templo cuando era niño es un momento importante en su vida, tanto que se destaca. El resto prácticamente no se sabe nada más. Donde muestra su deseo de estar en la casa del Padre. Nosotros nacimos, Señor, nos hiciste para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta de que descanse en ti. Yo también quiero estar en la casa del Padre, pero no solamente aquí en la iglesia, en la casa del Padre. Recuerda que yo puedo ser templo, templo vivo. Por lo tanto, aquí Dios puede poner su morada. Y la gracia que me concede en esta vida es preparatoria, no cambia en esencia, sino en modo simplemente la misma gracia que tengo aquí, la misma gracia que voy a ver cambiando de modo. Aquí veo veladamente a Dios, lo experimento internamente, y allá voy a tener por el lumen gloria, que es una especie inteligible que nos va a poner en el entendimiento el Señor para poderlo ver, no con los ojos, porque eso esperamos la resurrección de la carne, sino con el entendimiento, el intelecto. Yo podré ver a Dios, ¿sí? ¿Cómo se va a hacer eso? Pues hasta que estemos en el cielo, lo vamos a experimentar. Lucas 2, 41 al 50. Si alguien quiere revisarlo, vuelvo a repetir para que lo escriba. Lucas 2, 41, 50. Jesús entre los doctores. Sus padres iban cada año a Jerusalén por la fiesta de Pascua. Cada año. Fíjate, pero de los 30 años, seguramente fueron todos los años. Y solamente una de 30 se destaca por la importancia que tiene como testimonio de quién es el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, aunque fuera adolescente, 12 añitos, ¿sí? Y también sirve de ejemplo para mí. Los lugares santos. Yo fui capellán de un lugar santo, Fátima, casi 4 años. Imagínense, fue precioso la experiencia. Sé lo que es un lugar santo. Precioso. Y millones de personas van a esos lugares santos. Mas a su regreso, cumplidos los días, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que sus padres lo advirtiesen. Pensando que él estaba en la caravana, hicieron una jornada de camino, y lo buscaron entre los parientes y conocidos. Como no lo hallaron, se volvieron a Jerusalén en su busca, y al cabo de 3 días lo encontraron en el templo. 3 días, al tercer día resucitará. Parecía ese fracaso de la crucifixión, muerte de nuestro Señor Jesucristo, tiene que ser sepultado para que quede claro. Parecía que vencía el Satanás. El Señor sabía lo que iba a hacer. Lo avisó 3 veces, lo avisó para que quedara claro que no fue una casualidad. Él lo profetizó. Al tercer día resucitaré. Y al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos e interrogándolos.
Y todos los que lo oían estaban estupefactos de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres quedaron admirados y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué has hecho así con nosotros? Tu padre y yo te estábamos buscando con angustia. Les respondió: ¿Cómo, cómo es que me buscabais? ¿No sabíais que conviene que yo esté en lo de mi padre? Pero ellos no comprendieron las palabras que les habló. Los misterios de Dios superan la razón humana, por más en gracia. La Virgen María estaba en gracia, pero fue una respuesta. Llevamos 2000 años meditando este pasaje y ahora sí la iglesia nos ayuda a entenderlo, interpretarlo, profundizarlo, pero 2000 años de estar meditando los misterios de Cristo y todavía hay que sacar muchísimos, son inagotables. Cada misterio es inagotable. Tiene como tres aspectos este pasaje del Evangelio, que los vamos a destacar y después vamos a sacar unas conclusiones. Meditándolas, sacaremos unas conclusiones. Primero, Cristo nuestro Señor, de edad de 12 años, ascendió de Nazaret, donde vivía, vida oculta, a Jerusalén, la ciudad santa, donde Dios tiene su morada. Es una peregrinación. Muestra lo que es una peregrinación. La vida es una peregrinación. Entonces yo voy de camino ¿a dónde? Esa es la pregunta. ¿A dónde quiero llegar? Si quiero llegar al cielo, pues entonces tomaré el camino del cielo. Si quiero llegar y condenarme, pues tengo que tomar el camino del enemigo. A lo mejor uno dice: Padre, pues yo no quiero condenarme. Mas, sin embargo, pues hago cosas que me están acercando a ello. Segundo, Cristo nuestro Señor quedó en Jerusalén y no lo supieron sus parientes. Venía la prueba. Esto es también muy importante, no lo vamos a desarrollar, simplemente enumerar para entusiasmarnos con el pasaje. Vamos a ser probados, todos y varias veces en la vida. Dios quiere que tú, porque Él ya lo sabe quién soy yo, pero quiere que tú conozcas tu fe. Quiere mostrarte cuánto estás convertido o no. Y eso te ayuda mucho a ti. No engañarte y vivir con realismo tu vida. Tercero, pasados los 3 días, lo hallaron disputando en el templo y sentado en medio de los doctores y demandándoles, esa es una palabra italiana, demandándoles sus padres dónde había estado, respondió: ¿No sabéis que en las cosas que son de mi padre me conviene estar? ¿Cómo es que me buscabais? ¿No sabíais que conviene que yo esté en lo de mi padre? Y por lo tanto, ¿qué hizo María? Guardaba todas estas cosas en el corazón. San José se habrá quedado: wow, necesito pensar, necesito orar, porque no he entendido. Lo dice aquí el pasaje. Dice: no, ellos, los dos, José y María, no comprendieron las palabras que les habló. Pero la que más comprendió dentro de este misterio es María, perfectamente. Entonces, va a destacar la voluntad de Dios, el cumplimiento de la misión y que ardía en su corazón. Recuerden que Jesucristo es Dios, estaba lleno de amor, Dios es amor. Entonces tiene un fuego, ¿eh? ¿Qué dijo Cristo en el Evangelio? He traído un fuego y cómo estoy deseando que arda. Pues él ya no veía, lógicamente cumplió la voluntad del Padre, pero es una forma de expresarme. No veía la hora en que ya quería salir a llevar esta salvación al mundo. ¿Cuáles son algunos aspectos de este pasaje? Son como 6, 7. La importancia de buscar a Jesús en nuestras vidas. Hay que buscarlo. A veces parece que se nos pierde y es que es verdad. En este caso, José y María no tenían la culpa, sino ¿por qué yo pierdo a Dios? Muchas veces por mi negligencia. Negligencia, ingratitud, miedos, preconceptos, ¿sí? Corrupción del corazón, de la voluntad, etcétera, y al final termino haciendo cosas terribles, ¿no? Bueno, la importancia de buscar a Jesús en nuestras vidas. Yo lo quiero buscar, lo quiero descubrir y Él ya está ahí esperándome. Entonces necesito caminar, necesito peregrinar. La vida es una peregrinación, un camino al que quiere llegar al cielo, es un camino que emprendemos
y que tenemos que recorrer. Se puede perder por el pecado o por la distracción, y por lo tanto, cuando uno está en pecado, recuerden que por la fe informe, la esperanza informe, o sea, no vivo en gracia, pues estoy hablando de pecado mortal, y Dios manda gracias actuales, antecedentes, que me motivan a volver a Él. Pues que el Señor siga llamando a muchas almas, y si estamos en pecado mortal, reconocerlo con humildad y decir, Señor, yo necesito confesión. Así como la sierva busca corrientes de agua viva, así mi alma te busca, Señor. ¿Estás en Jerusalén? Yo voy a Jerusalén. ¿Estás en la capilla del Sagrario? Voy a la capilla del Sagrario. Por eso hay que estar atentos, el segundo punto, estar atentos a la presencia de Jesús. Podemos perderlo de vista. Si no cuidamos nuestra vida de silencio, por ejemplo, nuestra vida espiritual, nuestros sacramentos, nuestro rosario, nuestra adoración, nuestra coronilla de la misericordia, la lectura de la palabra de Dios, la ayuda a los pobres, etcétera, hay como unos parámetros que si no los ponemos atentos, se van perdiendo en nuestra vida. Por eso, estar atentos a la presencia de Dios y no perderla de vista. Y dos consejos nos dan los padres del desierto. Recuerde que los padres del desierto no son los padres de la iglesia, los padres del desierto son estos primeros monjes que se fueron al desierto a orar. Y ellos decían la pureza de corazón, pero la reza sin cesar. Mantiene la presencia de Dios durante durante el día y durante la vida, y reza con el corazón. Ese rezar sin cesar con el corazón, no solo vocalmente, sino interiormente, que mi corazón verdaderamente se vea tocado por Dios. Otro aspecto de meditación, la importancia de dedicar tiempo a la enseñanza y al crecimiento espiritual. ¿Cómo no será importante que Cristo, fíjense, ¿cómo se llama este pasaje en la Biblia? Cristo en medio de los doctores. Claro que fue a catequizar a mucha gente humilde y sencilla, pero este pasaje nos hace ver que también los que tienen algo de cultura o piensan que tienen algo de cultura, etcétera, depende de cada persona, tiene que ser evangelizada. Y más que nunca hoy. ¿Cuánto desarrollo tecnológico, técnico, científico al día de hoy? Descubrimientos maravillosos, interesantísimos, pero el hombre deprimido, ansioso, triste, abatido, con deseos de suicidio. O sea, y tú dices, pero es cuando más abundan las cosas en esta vida. Hay comida para todos, hay medios de comunicación como nunca antes vistos, etc. Pero es cuando el hombre es más infeliz, porque la vida compleja le robó lo más importante, el alma, la vida espiritual, la vida de gracia. Y por lo tanto, aunque tiene muchos accesos a todo lo que tú quieras, compras, viajes, información, lo que tú quieras, pero le falta algo, el más importante, su corazón. ¿Está muerto? Para aquellos que están en pecado mortal. ¿Está triste? ¿Tiene miedos al futuro? ¿Está confundido? ¿No sabe qué hacer en el presente? ¿Se deprime porque le pesa el pasado? ¿Se pone ansioso porque le pesa el futuro? ¿Tiene miedo? Y en cambio, ¿qué dice Padre Pío? Lo importante es el presente. El pasado ponlo en la misericordia de Dios, el futuro ponlo en la providencia de Dios y el presente en la gracia. Tú recibe la gracia de Dios para cada momento de tu vida. Por eso hay que dejar un tiempo para ser instruido por Dios. Y aquí varias cosas, dos grandes elementos. La palabra de Dios, tenemos que conocerla muy bien, por eso hay que leer todos los días la Biblia. Y si quieren de corrido, ¿sí? Como un acto de piedad. Después pueden leer, releer, meditar, etcétera, pero así como lectura espiritual, no lectio divina, lectura espiritual, la palabra de Dios. Al menos media hora deberíamos tener, todos los días.
y leer la Biblia varias veces en nuestra vida para que esa palabra de Dios nos vaya abriendo la mente, el corazón y nos vaya transformando. Él se quedó con los doctores para instruirlos con la palabra de Dios, la tradición apostólica, por eso es bien importante los padres de la iglesia, ahora sí los padres de la iglesia, no los padres del desierto, los padres de la iglesia que configuran la fe en los primeros siglos del cristianismo, y después todo lo que es el magisterio de la iglesia católica, que va acomodando, presentando la doctrina católica. Como ven, la importancia de dedicar tiempo a la enseñanza y al aprendizaje espiritual. El niño Jesús, con 12 añitos, ya estaba informando a esos sacerdotes de la sinagoga, pero que no tenían conocimiento. Probablemente la Torah se la sabían a memoria, pero les faltaba lo más importante, la luz del corazón. Estaban en pecado, odiaban a Dios, lo crucificaron, etc. Entonces, ahí les faltaba el amor. Priorizar las cosas de Dios. ¿Qué le dice José y María? ¿Dónde estabais? ¿Por qué nos habéis hecho esto? Dice, tu padre y yo te estábamos buscando. Y le dice él, ¿no sabías que yo debía estar en las cosas de mi padre? Primero Dios, fíjense qué importante. Ante todo, primero Dios. Padre, por encima de mi familia. Sí, por encima de mi familia está Dios. Lo más importante es Dios. Y estando en Dios, trataré bien a mi familia, a mi profesión, a mis amigos, no sé, a la gente necesitada, etcétera. Pero tiene que ser Dios el centro de nuestros corazones. Que no nos dejemos llevar por las preocupaciones mundanas, que aprovechemos el tiempo que esta vida pasa y es corta, temporal, muy corta en comparación con lo que está por venir, la eternidad. Entonces, si yo aprovecho ahora la vida, estoy asegurando la eternidad, si Dios quiere. Por eso yo les invito a vivir, ahora que estoy viviendo una vida de más monacal, de monje, es precioso. Ojalá, ahora lo suelto por primera vez, que viviéramos en casa una vida monacal. ¿Qué significa en una familia la vida monacal? Un poquito más de silencio, más oración, menos internet, menos televisión, más convivencia familiar, más compartir, más dedicarse a los pobres necesitados como familia, etcétera. O sea, ejercitar la caridad, visitar a los propios familiares, atender a personas enfermas. O sea, hay mucho. Cuando uno vive una vida monacal, primero se recoge, después puede ayudar a los demás, pero primero se recoge en esa vida íntima de esa experiencia de amor, porque ese es el amor que yo voy a transmitir. Entonces necesito tener esa experiencia íntima. Por eso, fuera internet, fuera televisión, o sea, lo mínimo. Hay gente que tiene, fíjense, bien fiel, tiene la oficina, o sea, tiene todo el internet, toda su computadora, todo en su oficina. Entonces yo, de 10 a, no sé, a 4, a 6, lo que sea, el horario, ahí me lo doy todo para el trabajo. Pero terminando el trabajo, se queda internet allá, se queda el teléfono allá de la empresa, se queda todo allá y yo soy católico, soy padre de familia o su esposa, etcétera, y me dedico a lo esencial. Dios primero y después, por ejemplo, en este caso, trabajar con la familia, ¿no? Y más si son niños pequeños. Entonces, vivir esa vida monacal, darle prioridad a Dios para vivir esa vida monacal. También nos llama la atención la sabiduría. Cómo metía en conflicto a los doctores de la ley, que se supone que eran los más eruditos, los más conocedores de aquel entonces, de todo, de la ley, pero también de la cultura, etcétera. Eran los más pensantes, por decirlo así. Y sin embargo, llama la atención la sabiduría a ellos, la sabiduría de este niño de 12 años. ¿De dónde ha salido? ¿Quién eres tú? ¿Quién te ha dado esa doctrina, esa formación? Que nosotros hemos pasado 50 años cultivándola. Y tú, un niño de 12 años, ya tienes esa formación espiritual. Claro, porque no se daban cuenta que estaban delante del Hijo de Dios. Por eso hay que buscar la sabiduría comenzando en el sentido humano. Un hombre de cultura, de criterio, reflexivo, etcétera. Eso es en lo humano. ¿Sí? Yo tengo las dos dimensiones, la parte humana
que es la que se refiere muchas veces más a la materia, y la parte espiritual, que es la que mira hacia Dios. Una es horizontal y la otra es vertical. Busca la sabiduría humana con el cultivo de tu persona, de tu cultura, de tus estudios, de tu prudencia en el juzgar, etcétera, etcétera. Pero ante todo, esto va disponiendo para que el don del Espíritu Santo, de la sabiduría, se derrame sobre mí. Y eso es lo que yo necesito, que sea Dios el que ilumine mi alma, no yo con mis propias fuerzas que son frágiles, muy mermadas. Bueno, yo haré lo que pueda, pero que el Señor me permita recibir el don de la sabiduría. Y el don de la sabiduría, por poner un ejemplo, lleva a perfección la caridad. Y el que vive de amor, San Pablo es un ejemplo, no tienen duda de que se van a salvar. Padre Pío no dudaba de su salvación, Santa Teresita Niño Jesús no dudaba de su salvación, Santa Isabel de la Trinidad tampoco dudaba de su salvación, porque estaban haciendo lo que Dios quería. Bien, otro punto, el cumplimiento de la voluntad del Padre. Cristo tiene la conciencia desde muy pequeño, desde su gestación. Recuerden, él ya era consciente de todo lo que sucedía. Entonces, qué importante. Entonces, él no vino a cumplir la voluntad del Padre porque el Padre se la manifestó, ¿no? No, él ya conocía la voluntad del Padre toda. Venía, se encarnaba para morir en la cruz y resucitar, fundar la iglesia y con el Espíritu Santo adelante, hasta el fin del mundo. Pero aquí está hablando de que quiere ser muy consciente en cumplir la voluntad del Padre, para ir creando ese templo aquí, por amor, y Dios es el primero. Esa casa del Padre tiene que estar llena de amor en nuestros corazones. La comprensión limitada de los padres terrenales, pues fíjense, los misterios de Cristo nos sobrepasan, también a la Virgen María, porque Dios, la distancia entre María y Dios es infinita, y eso, y conmigo todavía más la distancia, ¿no? Entonces, más sin embargo, como criatura, la Virgen María es la mejor. Un puntito más y luego después una conclusión. El crecimiento y el desarrollo de Jesús, pues él tuvo un crecimiento normal, humano, como cualquier otro, ¿sí? Y por lo tanto yo no debo quemar etapas. En la vida no se deben de quemar etapas porque hace daño. Hay que ir caminando poco a poco, según la edad, según lo que tú tengas, de intereses, de cualidades, etcétera. Pero en ese inter vas descubriendo tu vocación. Pero eso de estar ahí, pues no aprovechando las oportunidades de crecimiento es serio. Bueno, y por último, dos pensamientos, uno de Benedicto XVI y otro de San Juan Pablo II. María sintió algo de dolor o algo de dolor de la espada de Simeón que le fue profetizada cuando se le pierde el niño Jesús. Se pueden imaginar, según una revelación, a una monjita, se me fue el nombre, Baí, San José se desmayó varias veces. Imagínate que él era el representante que debía custodiar al niño Jesús y se le pierde. Bueno, la Virgen María, el amor que le tenía, ya se puede imaginar cómo sufría. Pero cuenta esta revelación privada, no significa que sea así, pero bueno, yo creo que nos va a ayudar a reír un poco y también a darnos cuenta de lo que pasó. O sea, se desmayó de saber que se le había perdido el niño Jesús. Imagínate, yo soy el custodio de la Sagrada Familia y resulta que lo he perdido. Gravísimo. Por lo tanto, obedece a la voluntad del Padre y obedece hasta la cruz. Empieza obedeciendo la voluntad del Padre para ir al templo y cumplir esa misión de instruir a los doctores, pero sobre todo la obediencia más importante es cuando él acepta ser crucificado, porque el Padre para eso quería que se encarnara el Hijo, a eso lo envió. Y entonces todo esto desconcierta, son grandes misterios que a José y María les sobrepasaban. Seguramente después con el tiempo fueron entendiendo su significado, pero al inicio no comprendían. Sus palabras eran tan hondas, simples, pero tan hondas, porque le dice, te amo mamá, tú eres mi madre biológica, de la naturaleza humana, tú eres mi madre y por lo tanto, y como yo soy
unión hipostática, el Verbo encarnado, entonces eres mi madre, madre de Dios. Por eso María es madre de Dios. Y San José, pues era un padre legal, padre de adopción. Entonces imagínense, se habrán quedado anonadados de la respuesta profunda de su hijo. Pero María guardaba todas estas cosas en su corazón. Seguro San José era un hombre de silencio. Y por último, pues el Papa San Juan Pablo II, eh, José, es más largo, pero solamente un aspecto. José no se siente ofendido, pero le queda claramente quién es el Padre. José era padre custodio de la Sagrada Familia, que adopta al niño Jesús, le da el apellido para que no fuera a ser lapidada a la Virgen María, etcétera, lo dice Santo Tomás de Aquino, por eso necesitaba un padre legal, no biológico. Solo una madre biológica, que es María, y ella es madre de Dios, totalmente madre de Dios, porque el Verbo encarnado tiene un padre en el cielo, tiene un padre invisible con una madre visible. Tiene un padre que es Dios con una madre que es criatura. Y esa es la unión hipostática. La segunda persona divina asume la naturaleza humana. Tenía que asumirla porque venía a redimirnos. ¿Cómo no agradecer entonces? Y José no se siente ofendido, pero quedó muy claro. ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi padre? Aquí lo importante es mi padre. ¿Sí? Y no con desprecio de San José, al contrario, sino San José, imagínate, eres tan agraciado que tú has sido escogido para ser mi padre aquí. Solo mi padre, o sea, el padre de Jesús en la vida temporal, solo hay uno. Imagínate las cualidades de San José espirituales, me refiero, que Dios infundió, o sea, o preparó en San José para que fuera el papá, su representante, custodiando y cuidando al Verbo encarnado, el niño Jesús. Bien, pues estamos muy contentos, vamos a dejarlo aquí. El propósito de estas dos meditaciones es cada vez más enamorarnos de Cristo, entregarnos incondicionalmente, abandonarnos a Él con confianza, con infancia espiritual, con sencillez, humildad, etcétera, para poder ser llevados a los misterios de Cristo, sobre todo los más importantes, que deseemos dar la vida por Cristo. Después de conocerlo, amarlo, yo quiero dar la vida por Cristo. Entonces, la vida oculta tiene mucho que decirnos a nuestras vidas. Les doy la bendición y nos esperemos ver en otra ocasión. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias.